Porque es imposible que nosotros podamos tener dos divinidades adentro. Ninguno puede servir a dos señores. Así que si Padre e Hijo fueran personas distintas, al momento de meterse en nosotros el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tendríamos que definir de todas maneras a quién le vamos a servir. Y según Jesús, no yo, según Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque al uno amará, al otro aborrecerá. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, entonces en un tema anterior nosotros comprobamos que Jesús es Dios. Eso lo vimos en un tema anterior. Comprobamos que Jesús es Dios. Dimos pruebas bíblicas de que Jesús es Dios. Pero esta noche consideraremos el otro lado de la naturaleza dual de Cristo, su humanidad y el concepto bíblico del Hijo de Dios. No olvide que en Dios sí hay una dualidad. En Dios también hay una Trinidad, pero no de personas, sino de ¿qué? De manifestaciones. Es más, ni siquiera una Trinidad en relación a la salvación del hombre, porque Dios se ha manifestado de muchas formas, de muchas maneras. Pero a lo tocante o en lo tocante a la salvación del hombre, solamente es Padre, Hijo y Espíritu. Mano, que él también fue zarza, allá hace una teofanía. Sí, pero eso no tiene que ver con la salvación del hombre. Es un llamamiento especial ¿para quién? Para Moisés, ¿ya? Hermano, que también se le presentó como un ángel con una espada a una burra y la hizo hablar. Sí, también es verdad, pero eso no es tocante a la salvación. Entonces, las manifestaciones principales para salvación son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Que hay una dualidad? Claro, porque esa dualidad es Padre e Hijo, pero no solamente esa dualidad es la humanidad y la divinidad de Jesús. Es lo que vamos a considerar hoy con la ayuda de Dios. Empecemos por el significado de Jesús y Cristo, pero antes de empezar, ¿alguien quiere explicar lo que hemos dejado de tarea? No. En un minuto puede explicar Juan 14:23. ¿Sí, Juan 14:23? ¿La tiene? Un minuto. Yo lo explico en un minuto. Bueno, cuéntele un minuto a Harmington, porque Harmington habla bastante. Si queda enredado, deja a la gente enredada, ese es su problema. Recuerde cuál es el versículo, Juan 14:23, Luce, si me lo puedes poner ahí, el Juan 14:23, a ver si es ese el que estamos. El otro es más fácil, porque el otro era explicar qué significa la terminología. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo está el Hijo en el Padre? ¿Cómo es posible que el Hijo esté en el Padre? Poneme el 21, Luce, un momentico. 14:21. 14:20. Aquí está. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces la pregunta sencilla era, ¿cómo explicamos que Jesús está en el Padre? Porque explicar que el Padre está en Jesús no es tan complejo, que la divinidad está en Jesús. Eso es, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero que el Hijo esté en el Padre se da, ¿por qué? ¿Cómo? Esa es la más fácil que hay. No, nada. Bendito. ¿Cómo es posible que se cumpla esto? Que yo estoy en mi Padre. Bueno, venga a ver. Póngame el 23 ahí. ¿Qué dijo David? Bueno, en el plan de salvación, quitarle las palabras de salvación y dejarlo solamente plan, en el plan, eso. Es decir, en la palabra, en el pensamiento, en el verbo, en el plan. Recuerde que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recuerde que dijimos que Jesús dijo, Jehová dijo, no hay
quien salve. Fuera de mí. Y dijimos esa noche, atención, porque si hay un Salvador, ese Salvador debe estar ¿dónde? Dentro. Porque Él dice, fuera de mí no hay quien salve. O sea que dentro de mí sí hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. O sea, aquí afuera no, dentro sí. ¿Y quién está dentro de Jehová? Pues ahí está el versículo. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Por eso Jesús es el único Salvador. Porque fuera de Jehová no hay quien salve. ¿Y dónde está Jesús? Dentro del Padre. Fácil. 23, ¿ya lo tienen ahí? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La tarea es explicar los plurales, vendremos y haremos. Si es uno solo, ¿por qué habla de plural? ¿Cómo se cumple ese plural de vendremos y haremos? Harmington lo va a intentar. Hola, Cristo. Bueno, ya me la puso más fácil porque la cortó un poquito más. Si lo hago mal, igual lo intenté yo, pastor. Bueno, cuando habla de vendremos, tenemos que reconocer que está hablando de su condición como humano, ¿sí? En su forma, cuerpo humano. Entonces eso le da ese plural porque dice vendremos. No está en su divinidad como espíritu, como Dios, sino en su forma humana. Y recuerden, cuando dice vendremos, que Él a sus discípulos prometió que el Consolador en el momento cuando anduvo con Él era Él mismo. Al morir nos daría otro Consolador, que sería el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo es, Dios es manifestado al creyente en el cuerpo de Jesús y mora en Él por medio del Espíritu Santo. O sea, es lo que puedo reducir más resumido. Muy bien. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Mano, no entendí nada. Imagínese, si no entendió usted que cree en la unicidad. Bueno, no, Harmington está claro. Hermano, vea, siempre que usted vea un plural, jamás se le ocurra pensar en personas o en deidades. Piense en roles, oficios, papeles, manifestaciones. ¿Ya? Hermano, entonces, ¿por qué dice vendremos a él y haremos morada con él? Claro, porque es que Jesús, Harmington lo dijo bien, Jesús está hablando desde su humanidad sin desligarse de su divinidad. El único error que cometió Harmington fue decir que espiritualmente no, que era humanamente. Pero es que Jesús jamás se desliga de su divinidad. Jamás. Entonces, si se pudiera desligar, entonces pudiera ser valedero las deidades de dos, la dualidad de personas. Pero como es imposible porque es un Dios indivisible, entonces cada vez que usted vea, vendremos, haremos, bajaremos, piense en, si no es en el Antiguo Testamento, si es en el Antiguo Testamento ya explicamos que es con ángeles que está hablando, ¿ya? Con ángeles, listo, bien. En Génesis 1:26 hicimos la excepción de las explicaciones que dimos, pero en el Nuevo Testamento ya no es con ángeles, sino sus roles u oficios. ¿Por qué vendremos a él y haremos morada? Ojo con lo que dice, no dice en él, dice con él. Vendremos y haremos morada con, no en él. ¿Por qué no dice en él? Porque es imposible que nosotros podamos tener dos divinidades adentro. Ninguno puede servir a dos señores. Así que si Padre e Hijo fueran personas distintas, al momento de meterse en nosotros el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo,
tendríamos que definir de todas maneras a quién le vamos a servir. Y según Jesús, no yo, según Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque al uno amará y al otro aborrecerá. Entonces mire que el término es: vendremos a él y haremos morada con él. Y era lo que estaba pasando en ese momento. No olvide que esto está apuntando a un día cercano, porque este es el versículo 23, este es el 23. Ahí va a haber un momento de crucifixión, de sepultura y de resurrección. Él va a durar con ellos ¿cuántos días antes de que venga el Espíritu Santo? 40 días. Pero ese Jesús resucitado ya tiene otra connotación, que ahora es un cuerpo glorificado. Entonces, ese vendremos, claro, porque si no viene en carne, nadie lo puede ver. Si no está en carne, nadie puede estar con él. Y sencillamente el plural es porque en el versículo 6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de tener una relación con el Padre es a través del Hijo. La única manera de tener una relación con el Padre es a través del Hijo. ¿Listo? La única forma en que usted llegue a la divinidad es por su humanidad. Bien, muy bien, Harmington, felicitaciones. Está bien, me gusta que usted es atrevido. Muy bien, ¿van a preguntar? ¿Usted va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? Ah, pensé que iba a preguntar algo, Clemencia, vuelva de seria. Bueno, entonces, el significado de Jesús y Cristo, o porque el término que utilizamos, el título es Jesucristo. Jesucristo, no Jesús Cristo. Jesucristo, que es Jesús el Mesías. Eso es lo que significa Jesucristo. No lo separe como Jesús Cristo, porque significa otra cosa. Entonces, es Jesucristo si lo va a usar de esa manera. Usted sabe que ese es el título que se le da a Jesús después de resucitado. Jesucristo aparece después de la resurrección. Después de la resurrección. Antes simplemente es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Por qué? ¿No haya resucitado? ¿No era crucificado? Porque se había glorificado, porque estaba ungido. ¿Por qué los evangelios le llaman Jesús, pero ya a partir de Hechos incluso aparece Jesucristo? Redentor. Muy bien, póngase 10, Ashley. Porque ya estaba confirmado de que era el Mesías. Antes no. Pero ¿cómo que no, hermano? No, antes no. ¿Cómo confirmaban que realmente era el Mesías? Recuerde que los caminantes de Emaús dijeron unas palabras: él era la esperanza de Israel, pero ya hoy es el tercer día. Aunque esta mañana nos asustaron unas mujeres diciendo que había resucitado. Es decir, que cuando la resurrección de Jesús se confirma y ellos comprueban que Él está vivo, ese es el sello de que definitivamente es el Mesías. Antes no. Cuando estaba colgando en la cruz, pues no ve lo que le dice el ladrón. Hey, ¿no dice usted que es el duro? Pues bájese y bájenos. Porque si es el duro, ¿por qué se va a dejar matar? Eso es lo que el ladrón dice, y lo dice con justa causa. ¿Ya? Por eso los fariseos tienen un gesto, una expresión corporal que es muy diciente. Para nosotros no, pero para ellos sí. ¿Qué es esto? Y usted lo ve que dice ahí: y meneaban la cabeza. Pero cuando resucita, ya tienen que dejar la cabeza quieta y hacer así. ¿Por qué? Porque eso está confirmando que Él es el Mesías. Pero no solo eso, el hecho de que ascendiera al cielo
y no lo devolvieran, indicaba que el trabajo había quedado bien hecho. La ascensión es la prueba de que el Padre aceptó la ofrenda del Cordero y del Hijo. Si no, no lo sube, lo devuelven. Por eso las expresiones que hay en la Biblia, que a veces uno no entiende, dice que traspasó los mismos cielos, indicando que ese sacrificio fue, no hay palabra humana, excelente, perfecto, nada de, todo eso se queda cortico para lo que logró Jesús. Por eso los mismos cielos lo vieron pasar de largo, de la aprobación que tuvo. Entonces, Jesús es la versión griega de la palabra hebrea Yeshua, que en realidad el significado de Yeshua es Josué. Eso es lo que significa Yeshua, es Josué. Para nosotros, Jesús, es decir, que si usted se encontrara en este momento con Josué, el ayudante de Moisés, el caudillo que guió a la conquista de la tierra prometida, el nombre de él para nosotros sería Jesús. Jesús. Algunos creen que ese nombre no era conocido, es decir, que cuando el Señor le dijo, el ángel le dijo, y llamará su nombre Jesús, era la primera vez que aparecía el nombre Jesús. No, es más, para que tenga conocimiento, Yeshua es de los nombres más comunes y populares de Israel. Como decir nosotros aquí, el Luis, el Jorge, ¿ya? Ese David que lo tiene todo el mundo. Ese David lo tiene Raimundo. Vea, levanten la mano aquí los que tienen el nombre David. Mire, si tú, Eliel, David Puana, Fabián David, Alan David, ¿ya? Levanten la mano los que se llaman Luis. Mire, dos nomás. Ay, Jorge Luis. David, cámbiese esos nombres chinos, ponga nombres más elegantes. Ponga Edgardo. Entonces, ese nombre Yeshua no era un nombre que era exclusivo, que estaba en un cofre de oro. No. Yeshua es de los nombres comunes, porque el significado que está ahí es Jehová Salvador o Jehová es salvación. ¿Ya? Eso es lo que significa Yeshua o Jesús. Que tú te dices, ay hermano, pero yo tenía ese nombre santísimo en lo alto, y debe seguirlo teniendo. ¿Ya? Si nuestro Salvador se llamara Luis, pues adoraríamos el nombre de Luis. ¿De Luis Vega? No. Del Señor Luis el Salvador. ¿Ya? Si se llamara David, pues adoraríamos el nombre de David. Que se llama Jesús. Bueno, por eso adoramos el bendito nombre de Jesús. Pero que el Señor de aquí en la esquina también se llama. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Ese Chucho. Bueno, muy bien. Entonces, ese nombre que Dios eligió para su Hijo, el nombre mediante el cual Dios se ha dado a conocer a sí mismo en el Nuevo Testamento, es un nombre que el Hijo recibió por herencia. El nombre del Hijo es herencia. Por eso sabemos que el Padre también se llama Jesús, por cuanto heredó. Por cuanto heredó. ¿De quién lo heredó? Del Padre. Así que el Padre también se llama Jesús. Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mashiach, que es Mesías. Ambas palabras significan el ungido. Hablando estrictamente, Cristo es un título y no un nombre. Entonces, escuche, nosotros a veces los predicadores nos emocionamos y decimos, adore el nombre de Cristo. Adore el nombre de Cristo. Bueno, el nombre de Cristo habría que averiguar a quién se está refiriendo. Para nosotros Cristo es Jesús. Si a mí me dicen adore el nombre de Cristo, no me están diciendo que yo diga Cristo, porque Cristo no es un nombre. Cristo es un título.
Por eso si a usted algún día usted llega a ver, a presenciar que el pastor bautista dice, te voy a bautizar en el nombre de Cristo, dígale, uy, uy, uy. No, el nombre es Jesús. No, que es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque Cristo habla de un título que define lo que él recibió, la unción. Entonces, el nombre es Jesús. Mire usted que yo incluso cuido mucho. Cuando bautizo, yo no bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. No quiere decir que esté mal. Porque Pedro dice, ¿ya? Es lo que Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero el 4:12 dice, no hay otro nombre. Y ese nombre no es Jesucristo, es Jesús. No estoy diciendo que si bautizo en el nombre de Jesucristo quedó mal. No, no, está bien, está bien. Pero yo, personalmente, cuando bautizo a alguien, invoco el nombre de Jesús. ¿Ya? Sí, Señor, así es, así es. Si tú estás diciendo que el mismo Jesús advirtió que se iban a levantar muchos Cristos, pero no vamos tan lejos. El que niega que el Hijo vino en carne es anticristo. Entonces mire que ahí hay otro Cristo también. Lo que pasa es que ese es anti, en contra. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunas doctrinas históricas de Cristo. La naturaleza dual de Cristo ha sido vista de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia de la iglesia. Consideremos estas vistas diversas de una manera breve y general. Entonces, aquí vamos a ir rápido. Esto es para que usted, amén, Dios le bendiga a mis hermanos. Muy bien, está Luz Salazar Navarro conectado con nosotros. Qué bendición. Eso es, muy bien. Bueno, Arley David Vera dice, parte de eso lo explicó en el devocional en la mañana. Así es, sí señor, usted conecta con el devocional. Bueno, entonces, hay unas versiones, unas escuelas de pensamiento, unas filosofías, unas teologías que tratan de explicar la dualidad de Cristo. Y voy a decirle que muchas de esas, pertenecen a pensamientos unicitarios. Pensamientos unicitarios. Recuerde que nosotros pertenecemos a una rama de unicitarios que se llama ¿cómo? Nosotros somos unicitarios ¿qué? Radicales. Unicitarios estrictos. ¿Ya? A esos pertenecemos. Unicitarios radicales. Somos radicales. ¿Ya? No le tenga miedo a eso. Ay, que ustedes son tan radicales. Depende. Depende de qué me estés hablando. Si me estás hablando de un partido político, no. Si me estás hablando de Dios, sí, soy radical. Mano, que usted es fanático, ya quisiera yo ser fanático. ¿Ya? Fanático Jesús, que dio la vida por nosotros. Ese sí es fanático. Y pregunte, ¿qué es fanatismo? Un fanático está dispuesto a dar la vida por lo que cree. Bueno, Jesús creyó tanto en nosotros que dio su vida por nosotros. ¿Estaremos dispuestos nosotros a dar la vida por Él? No es necesario, no se preocupe. Usted no debe dar la vida por Jesús. Usted debe vivir su vida para Jesús. No, hermano, que me maten. No, viva en santidad, viva bien, viva en honor. Algunos creen que Jesús era solamente un hombre quien era grandemente ungido y usado por el Espíritu. Eso se llama ebionismo. El ebionismo enseña que Jesús es un hombre, pero no es Dios, sino que tenía mucha unción y era respaldado por el Espíritu Santo. Pero Dios no. Entonces, respaldado por Dios sí, con mucha unción sí, pero no Dios. Otros han dicho que Jesús era únicamente un ser espiritual. Oiga eso se llama docetismo. Esta vista ignora su naturaleza humana. Juan escribió que aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne no son de Dios, sino que tienen un espíritu de anticristo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los que consideran la filosofía del docetismo? El ebionismo lo que dice es: Jesús es solo hombre.
y de vez en cuando respaldado por el Espíritu y lleno de unción, pero un hombre de espíritu no tiene nada. El docismo dice lo contrario. No, 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 no. Jesús es espíritu, espiritual, nada de humano. Y ojo, porque ese docismo lo tienen muchos pentecostales. Si usted le llega a decir a un pentecostal radical, no, el pentecostal radical tiene clara la doctrina. Pero usted le dice a esos pentecostales docistas, usted le dice, me imagino a Jesús sudando, hay poder. Mi Jesús nunca sudó. Entonces, oiga, este es un tema tremendo que no vamos a tratar esta noche, pero ¿Jesús podía pecar o no podía? ¿Jesús podía pecar o no podía pecar? Jesús, la carne podía pecar, el espíritu imposible. ¿Ah? ¿Usted cree que sí podía pecar? Vino a ser ejemplo en todo. La naturaleza de Jesús era como la naturaleza de Adán. ¿Por qué a Cristo le llaman el segundo Adán? Pero sin pecado. Es que Adán también fue sin pecado. ¿O no? Adán vivió un tiempo sin pecado. Que pasa es que nosotros, como leemos la Biblia tan rápido, pensamos que Adán lo crearon hoy y cayó mañana. Pero no crea eso. Adán pudo durar muchos años en santidad, en comunión con Dios. Muchos. Nombró a los animales, hizo de todo, dice Adán allá. ¿Ya? Entonces, hermano, vea, por eso le dije, este tema no vamos a tratar porque de esto se trata el Hijo de Dios. Y hay que averiguar quién es realmente el Hijo de Dios. Porque nosotros a veces caemos en ese pensamiento, no de mala manera, de docetismo, donde hacemos a Jesús netamente espíritu y lo alejamos completamente de la humanidad. Elías dijo algo: si no podía pecar, ¿qué intención tenía la tentación? La tentación era para que él ¿qué? Pero ¿sentiría alguna atracción Jesús? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús podía pecar. Y tengo pruebas bíblicas. Ahora, a ver, yo le digo, no es que no podía, es decir, que el espíritu que había dentro de él lo dominaba. No. Recuerde que muchas veces Jesús manifestó que él tenía una voluntad diferente a la del Padre. No se haga mi voluntad, sino eso indica que él tenía. Ahora, le voy a poner más candela a esto. Aleluya. Jesús tuvo alma. Jesús tuvo alma. Es decir, ¿es Jesús un humano que tiene espíritu, alma y cuerpo? Aleluya. Espíritu, su espíritu. Pero Jesús dice, escuche, le voy a decir, yo no le voy a resolver nada.
Le voy a decir lo que dice la Biblia. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y no solamente lo dijo una vez. No solamente Jesús habló de su alma una vez. Varias veces habló de su alma. Ay, Dios mío. Ay, Virgen del Carmen. Bueno. Aquí termina uno peor. Hermano, vea, yo voy a decir la verdad. Voy a serle sincero. La unicidad, es decir, la doble naturaleza de Cristo, no es sencillo de comprender desde nuestra mente finita. Porque la experiencia que nosotros tenemos como seres humanos no es igual a la experiencia de Jesús humano. Porque es que Él tiene algo completamente distinto a nosotros. Entonces, pensar usted en la humanidad de Jesús como su humanidad ya es un problema. Porque no es como la de nosotros. ¿Cómo así que no? Me refiero a la percepción que nosotros tenemos. Por ejemplo, vean lo que nos pone el pensar que Jesús tenía alma. Oh, pero ¿cómo se le ocurre? Si es que la esencia de Él es el Dios invisible. Es decir, que el alma de Él tendría que ser Dios. Es decir, que el espíritu de Él tendría que ser Dios. Porque es Dios manifestado en carne. No. Porque ese que tuvo que nacer como un ser humano, tuvo que ser como cualquier ser humano. Por eso tuvo que nacer. Si no fuera así, Dios lo hubiera puesto como yo le dije que días. Apareció, ni siquiera como Adán. Adán apareció hecho ya. Jesús tuvo que estar en el vientre de María 9 meses. Ese feto se tuvo que empezar a desarrollar como todos los fetos normales del mundo. Mire, si Jesús no cumple la condición de humano, no puede redimir al humano. Recuerde lo que dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que tiene ventaja, sino uno que, por cuanto nosotros o sus hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para poder tener compasión de nosotros. Por eso es que Dios tiene compasión de nosotros, porque es que, hermano, es que Jesús es un regalo precioso. Sin Jesús, perdóneme que le diga, ojalá me entienda. Sin Jesús, jamás Dios se hubiera podido identificar con nosotros. Imposible. Imposible. Sin Jesús no hay salvación. No hay salvación. Pero Dios es todopoderoso. Como es todopoderoso, hizo lo único posible para salvarnos. No había otra forma, era esa. Pero no hubiera podido hacer así. No, Él no es Thanos. Él no es Thanos. Él no tiene un guante con las gemas para hacer así. No, Él es Dios. Y aunque tiene todo poder, por eso fue que se manifestó en carne. Entonces, hombre, lástima que el tiempo sea tan corto. Uno pudiera, en estos días un pastor me dijo, Gonza, ¿y usted va a predicar todo un mes de unicidad? Yo le dije, viejo, no es por exagerar, pero yo pudiera predicar todo un año de unicidad. Es que es el plan de salvación. Unicidad es ese Dios que era imposible de acercarse a nosotros. La unicidad lo que hace es que no solamente se acerque. ¿Usted entiende esto? Que se meta en nosotros. Es su unicidad. Que el Dios que los cielos no pueden contener se meta en este corazón y no lo estalle. A usted que le sube un poquitico la presión y le da el yello, y viene la potencia del mismo cielo y se mete en usted, y usted antes se siente alegre. Eso es un milagro. Eso es gracias a la unicidad. Sino que nosotros tenemos la unicidad de darle garrote a los trinitarios.
Completamente. La demostración más grande de poder de Dios es que se hizo hombre. Esa es la demostración. Pregúntele a Pablo en Filipenses 2, que nosotros leemos esos textos rápido, pero es que usted sabe lo que significa se despojó. Se despojó. No de cualquier 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, 1,000,000 de dólares, 100 millones de euros. No, se despojó de sí mismo, de su propia gloria. Esa que dijo a nadie le daré la gloria. Se la quitó para quedar desnudo. ¿Ah? Desnudo. Y desnudo en el sentido literal de la palabra, porque en la cruz murió desnudo. Es decir, que no solo se despojó de su gloria, sino de todo. Haya pues en vosotros el sentir. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta ser un siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Cristo tuvo que aprender obediencia, porque es que no es fácil que el Todopoderoso obedezca a nadie. El Todopoderoso obedeciendo a alguien. ¿Ah? Sí, hermano, eso es, yo le cuento, eso es duro. Tener uno que obedecer a alguien que está por debajo de uno, no, ¿qué es eso? Habráse visto. Pero vuelvo a repetir, Pablo dice, haya pues en vosotros el sentir. Ve, hermano, cuando yo hablo de este tema, yo siento que soy poco cristiano. Y qué vergüenza. ¿Ya? De aquí se fue un hermano, de esta iglesia se fue un hermano que porque se sentía poco cristiano. Y es que estaba bien. Así que hay que sentirnos poco cristianos. Porque si yo tengo el sentir de Cristo, hermano, yo no tengo nada. ¿Qué hay que me puedan quitar? Nada. Mano, esta casita que Dios me regaló. Ay, esta casita. Ay, me rayaron la pared, ay, me rayaron la pared. Pues sí hay que cuidar, pero tampoco al punto de que me dé un infarto, pues, porque me dañen. No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Hombre, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Entonces, algunos han tratado de distinguir entre Jesús y Cristo. Escuche, esta filosofía es tremenda. Diciendo que Cristo, oiga, Cristo era un ser divino quien habitó temporalmente en Jesús, comenzando en su bautismo, pero que se retiró del hombre Jesús justamente antes de la muerte. El que propone esta teoría se llama Cerinto. Cerinto. Por eso nace el cerintianismo. Así que si usted está buscando un nombre para un niño, Cerinto Sierra Anaya. Oiga, lindo ese nombre. Ya visualicé yo presentando a Cerinto Sierra Anaya. Ya, Cerinto. Y quedaría bien ese chino, mano. Cerinto David. Póngale 3 nombres para que lo pula. Luis Cerinto David. No, mejor dicho. El cerintianismo dice que Cristo es la divinidad, la deidad. Y que cuando bautizaron a Jesús, ese Cristo vino y tomó control de ese hombre. Pero que cuando lo fueron a matar, Cristo dijo, uy, no, hasta allá tampoco. Y lo dejó solo. Hay gente que cree así. Ojo con lo que le voy a decir. Hay alguien que fue reconocido en nuestra iglesia como un hombre que sabía mucho de Biblia. Pero en sus últimos tiempos terminó casi pensando como Cerinto. Que era imposible que un hombre común y corriente fuera Dios. Que de pronto pasaba eso, pasaba esto otro. Vea. Es una vena similar. Algunos dicen que Jesús era un hombre que llegó a ser Dios solamente en algunos puntos en su vida adulta, tal como en su bautismo,
como resultado de un acto adoptivo por Dios, a eso se le conoce como adopcionismo. En otras palabras, esta vista sostiene que Jesús era un humano quien eventualmente se deificó o se deificaba. Entonces, que Jesús estaba así normalmente, como dicen por ahí, buenamente, y que la divinidad cogía y ¡pum! Lo cogía, lo poseía ahí. Y entonces que en ese momento Jesús era Dios. Pero que ese Dios venía haciendo lo que tenía que hacer y se despegaba de Jesús otra vez. Y seguía el Jesús humano, normalito, tranquilo. Otros contemplan a Jesús. ¿Qué pasaría? Muévale ahí el... ¿Nada? Ahí está. Otros contemplan a Jesús como una deidad creada, una deidad como el Padre, pero inferior al Padre en la deidad, o un semidios. Eso se conoce como arianismo o arrianismo. Esto es muy parecido a los que creen los ruselistas. ¿Usted sabe quiénes son los ruselistas? Sí. Los que creen en dos, la dualidad. Es para no decir así muchos nombres, así. Cuando yo le digo ruselista, usted más o menos entiende. Los ruselistas. ¿Ya? ¿Me entendió? Bueno, ya entiende quiénes son los ruselistas. Bueno, esos son otros. Esos son otros. Los mancacorta con corbata son otros. Son otros. Bueno, ay, si tú, mano. Se volvió a patraciar la cosa. Esperemos que tiene problemas allí. ¿Ya? Ok, gracias. Luce, lo voy a poner, espérate. Déjamelo poner todo. Volvió y se patració. Ahí, eso. Ahora sí, camellale al otro. Él tenía dos naturalezas distintas, unificadas no en sustancia, sino solamente en propósito, acción y aspecto. A eso se llama nestorianismo. Ya sabe porque la propuesta la hace ¿quién? Néstor. Muy bien. Nestorianismo. Esta vista implica que Cristo estaba dividido en dos personas y que la persona humana podría haber existido en la ausencia de la persona divina. Le explico para que me entienda en castellano. Jesús era bipolar. ¿Me entiende? Jesús era bipolar. Es lo que Néstor dice. Había momentos en que aparecía Dios y había momentos en que aparecía el humano. Mire todos los pensamientos que hay. Le quiero decir una cosa. Esto que le estoy diciendo es de gente universitaria. No son del todo dualistas. Es gente que cree que Jesús es Dios, pero no todo Dios. Pero no todo Dios. No, este es bipolar, este es diferente. Porque el adopcionismo lo que dice es que la deidad adopta a la humanidad por un momento y por eso es Dios, por adopción. Pero no es así porque Juan 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito. ¿Qué significa unigénito? Uno del mismo género. Uno del mismo género. Único. Es decir, que todos nosotros también somos hijos de Dios. Los ángeles son llamados hijos de Dios. ¿Ya? Pero resulta que Jesús es único, porque Él es el único hijo engendrado. Así que el adopcionismo no cabe porque Jesús no fue adoptado, fue engendrado. Este Néstor lo que dice es que es bipolar. Pues, le estoy hablando en castellano para que me entienda un poquito. Otra vista sostiene que los aspectos divinos y humanos de Cristo estaban tan entremezclados que realmente había solamente una naturaleza dominante y esa era divina. A eso se le llama monofisitismo. Monofisitismo. Entonces, sí es humano, pero la humanidad nada tiene que ver porque la divinidad controló todo siempre. Tampoco es cierto. ¿Ya? Tampoco es cierto. Una creencia semejante es que Jesús no tuvo dos voluntades, sino solamente una voluntad divina humana.
Se le llama eso monoteletismo. Y esa lo que indica es que Jesús no tenía una voluntad propia. Que el humano Jesús no podía hacer lo que quería. Que había una voluntad divina humana que se mezclaba para, digamos que para dominar a Jesús. No es cierto eso. Otros creen que Jesús tuvo una naturaleza humana incompleta. Apolinar propone el apolinarianismo. Jesús tuvo un alma y un cuerpo humano, pero en vez de un espíritu humano, Él tuvo solamente el divino. Entonces, mire, estas dicen lo que estamos mencionando ahora. ¿Qué estábamos mencionando? Que hay gente que dice que la humanidad de Jesús está incompleta porque le quitan el alma. Es decir, que el que piensa así, aunque no se dé cuenta, pero es de la corriente de Apolinar. Apolinar dice, él sí es hombre, pero no es un completo hombre. A él le faltan cosas de hombre. Por ejemplo, Jesús nunca tuvo un alma. Ahí ya perdió, porque nosotros los humanos sí tenemos alma. Pero resulta que si no hubiera tenido alma, no puede redimir a los que tenían alma. Entonces Jesús es un humano completo, total. Entonces algunos creen que Jesús es de la misma esencia que el Padre, aunque no es el Padre, sino un subordinado al Padre en la deidad. A eso se le conoce como subordinacionismo. Contraprobamos estas teorías falsas en el tema Jesús es Dios. Cuando vimos Jesús es Dios, todas estas teorías quedaron derrotadas por los textos. Allí notamos que Jesús es totalmente Dios, como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también que Jesús era totalmente Dios desde el principio de su existencia humana, demostrado por el nacimiento virginal. Y Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es otro texto porque hay más, pero con esto comprobamos que Jesús es completamente hombre, completamente, totalmente Dios. No le falta un pedazo del hombre, pero tampoco le falta una parte de Dios. No, que Jesús sí es Dios. Lo que pasa es que ese Dios estaba limitado. No, Dios no tiene límites. El limitado era el humano, el hombre. Dios es ilimitado. No, que es que Jesús sí es Dios, pero es un Dios, digamos que sujeto a la gravedad. No, el que está sujeto a la gravedad es el hombre, Dios no. Por eso pudo caminar por encima del agua. Y según Job, el único que tiene poder para caminar sobre el agua es el sustentador, el que sustenta todas las cosas. Y el sustentador es Dios. Así que Jesús es Dios. Bueno, la naturaleza dual de Cristo. En la Biblia vemos que Jesucristo tuvo dos naturalezas distintas, de una manera como ningún otro ser humano jamás ha tenido. Una naturaleza es humana o carne, la otra naturaleza es divina o espíritu. Jesús era a la vez totalmente hombre y totalmente Dios. Podemos usar el nombre de Jesús para describir cualquiera de sus dos naturalezas, o ambas. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús murió en la cruz, queremos decir que su carne murió en la cruz. Cuando decimos que Jesús vive en nuestros corazones, queremos decir que su espíritu está en nosotros. Es decir, que nosotros, tanto a la divinidad como a la humanidad, la llamamos Jesús. Pero dependiendo de lo que digamos, podemos entender que estamos hablando de su humanidad o su divinidad. Si yo digo Jesús está en todo lugar, estoy hablando de su divinidad. Si yo digo a Jesús le dolió, estoy hablando de su humanidad.
No es tan complicado. Presentamos una lista comparativa que ilustrará qué queremos decir cuando decimos que Jesús tuvo dos naturalezas o una naturaleza dual. Bueno, aquí vamos a mencionar, esto usted se lo sabe, por eso con esto terminamos. Es una lista que tenemos. Entonces, como un hombre Jesús nació como un niño. Pero como Dios, Él existió desde la eternidad. Así que como hombre nació, pero como Dios es eterno. Como un hombre, Jesús creció mental, física, espiritual y socialmente. Pero como Dios, Él no cambia. Por eso cuando usted lee este texto, Jesucristo es el mismo. ¿De quién está hablando? ¿De su humanidad o de su divinidad? De su divinidad. De su divinidad. Por eso es que a nosotros nos parece curioso seguir creyendo en el divino niño. Porque es que el divino niño, el divino baby, ya creció. Ya se volvió adulto. Ya se murió. Lo sepultaron y resucitó. Ya no es más un niño. ¿Ya? Como si estuviera limitado. No, yo sigo creyendo en el corazón de Jesús. Pero ¿para qué el corazón si lo puedes tener todo? Ay, sagrado rostro. Pero ¿para qué el rostro si lo puedes tener todo? ¿Ya? Entonces, Jesús como un hombre, fue tentado por el diablo. Como hombre. Pero como Dios, echó fuera demonios. Como hombre, tuvo hambre. Pero como Dios, es el pan de vida y alimentó milagrosamente multitudes. Como hombre, tuvo sed, pero como Dios es el agua de vida y dio agua viva. Como un hombre, Jesús se cansó, pero como Dios, Él da el descanso. Como un hombre, durmió durante una tempestad, pero como Dios, calmó la tempestad. Como un hombre, Jesús oró, pero como Dios, contesta la oración. Como un hombre, fue azotado, pero como Dios, sanó los enfermos. Como un hombre, murió, pero como Dios, levantó su propio cuerpo de los muertos. Como un hombre, Jesús fue un sacrificio por el pecado, pero como Dios, perdonó el pecado. Como un hombre, Jesús no sabía todas las cosas. Para cuando le preguntan a usted, bueno, ustedes que dicen que Jesús es Dios, y ese texto donde dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre. Por eso dice el Hijo del Hombre. Ya. Lástima que el tiempo no nos alcanza, pero es que hay que marcar la diferencia entre Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de David, y Jesús, Hijo de Hombre. Porque Él tiene los tres títulos: Hijo de Dios, Hijo de David e Hijo de Hombre. Claro. Si en su humanidad hubiese sabido el día y la hora, lo dice. Porque Jesús no dice mentira, Jesús es la verdad. Así que si dijo que Él no sabía, es porque no sabía. Ay, ¿no dice usted que es Dios? Sí es Dios, pero manifestado en carne. Y el que está hablando ahí no es Dios, porque Dios sabe todas las cosas, pero como hombre no lo sabe todo. Como Dios, entonces dice, no sabía todas las cosas, pero como Dios sabía todas las cosas. Como hombre no tenía poder. Escuche ese texto, porque aquí se confunde mucho la gente. Como hombre no tenía poder. No puede ser, pero así es. Ese texto de Juan 5:30, que Juan 5 es un buen capítulo de la Biblia. El Juan 5 es un buen texto para estudiarlo. Juan 5, él dice: yo por mí nada puedo hacer. Y reitero, esto se lo digo yo a los trinitarios y también a los pentecostales unicitarios. ¿Usted le cree a Jesús? Amén. Bueno,
Él dijo que él solo, él no podía hacer nada. Hermano, y vea qué bonito eso. Qué bonito eso. Que él, siendo Dios manifestado en carne, reconoce que su humanidad no tenía poder. En cambio, hay más de uno de nosotros que ora por un agripado y se sana y ya nos creemos mejor. La demora es que Dios lo use a uno un poquitico porque ya uno cree que uno es capaz. Qué bueno tener este pensamiento en claro. El hombre Jesús sabía que no tenía poder, pero como Dios tiene todo poder, ni siquiera una parte, tiene todo poder. Como un hombre era inferior a Dios. Jesús como hombre es inferior a Dios. Pero como Dios, entonces aquí viene algo que de pronto confunde a la gente, es igual a Dios. Mejor dicho, era Dios. Ese Juan 5 que le estoy diciendo es donde los hombres lo atacan. Entonces Jesús dice, pero ¿cuál es el problema? Porque es que usted ha dicho que es el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando usted hable con un trinitario, dígale, ¿y para ellos qué es Hijo de Dios? ¿La segunda persona de la Trinidad? No, para ellos Hijo de Dios es igual a Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Uno. Por eso Jesús es Dios. Como hombre era un siervo, pero como Dios, el Rey de Reyes. Como un hombre era inferior a Dios, aquí se repite, pero como Dios, igual a Dios. Aquí repito esto, como hombre era siervo y era Rey de Reyes, sí. Como hombre no tenía 50 años, pero como Dios es antes que Abraham, antes que Abraham. Como hombre Jesús lloró. Vea esa humanidad. Jesús lloró, pero como Dios resucitó a Lázaro después de 3 días de muerto. Como un hombre Jesús estaba en la tierra, pero como Dios estaba en el cielo. Podemos resolver la mayoría de las preguntas acerca de la deidad si comprendemos adecuadamente la naturaleza dual de Jesús. Cuando leemos una declaración acerca de Jesús, debemos determinar si le describe a Jesús como hombre o como Dios. Además, cuando Jesús habla en la Escritura, debemos determinar si Él habla como hombre o como Dios. Eso nos va a ayudar a entender esos plurales que encontramos. A veces es fácil confundirse cuando la Biblia describe a Jesús en estos dos papeles diferentes, especialmente cuando lo describe actuando en ambos papeles en la misma historia. Por ejemplo, Él podía dormir un minuto. Ahí en la tormenta se quedó dormido, pero calmar la tormenta el próximo minuto. Entonces, a la gente lo confunde eso. ¿Cómo es posible que ustedes digan que Jesús es Dios y allá está dormidote ahí? ¿Acaso que Dios duerme? No, Dios no duerme, pero la humanidad sí. Momento siguiente, se levanta y tiende la mano y el viento y el mar le obedecen. ¿Eso lo hacen frente a un hombre? No, frente a Dios. Sí, hermano, pero en el mismo momento ser Dios y ser hombre. Así es, que así es, y así lo muestra la Biblia. Él podía hablar como hombre un momento y luego como Dios el próximo momento. Entonces, ojo, porque usted puede estar leyendo la palabra y en un versículo, al principio, Jesús puede estar hablando como hombre. A la mitad del versículo o al versículo siguiente, puede hablar como Dios. Uy, no, hermano, qué confusión. No, yo no me confundo, eso es claro, dígame. Bueno, si tú nos dices aquí que la gente suele confundir el ser con el hacer, suele confundir la acción con lo que es. Entonces, las acciones, dices si tú, confunden a la gente, porque la acción que está haciendo puede ser de un hombre, pero eso no indica que es solamente un hombre. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, cuando yo solamente
me concentro en que está hablando como un hombre, pero olvido quién es, pues lo vuelvo solamente un humano. O me pasa lo del detosismo, que es decir que Dios es solo espíritu, divinidad, que Jesús humano no es. Porque hay quienes dicen, hermano, esto es tremendo, esto es tremendo, esto es tremendo, y no vamos a entrar aquí en un dilema, pero le voy a decir, es que algunos dicen incluso que la sangre de Jesús no era normal. Que la sangre de Jesús, como no fue engendrado por un hombre, entonces no era sangre humana normal, sino que era sangre santa, bendita, pura, especial. Y que por eso fue que esa sangre nos pudo redimir a nosotros. Ahora yo le pregunto, levanten la mano aquí a los que por lo menos una gota de la sangre que Jesús derramó le logró caer en alguna parte del cuerpo. ¿A ninguno? ¿No? ¿A Carmela? Pero yo veo que eso es agua. ¿O usted la bautizaron en sangre? No, yo no estoy preguntando, estoy preguntando es, ¿a quién le cayó una gota de sangre aquí de la que derramó Jesús en el Calvario? ¿Le gustaría que le cayera? Aquí, sobre la séptima, con 160 y piolita, vaya allá, que allá le dicen, traemos aquí la sangre directa del Gólgota, que la encontramos y le hicimos un proceso, y aquí si le cae una gotica de esto se le quita la migraña. Esos son los mismos, esos son los mismos. Hermano, no. A nosotros esa sangre no nos tocó. De pronto a los soldados romanos, de pronto al centurión cuando atravesó el costado con la lanza y al salir de pronto una gota le cayó. Pero es que en realidad no es la sangre física. No es eso. ¿Ya? Carmela está diciendo, es que las aguas representan. No, las aguas son las aguas. El agua es el agua. ¿Ya? Hay mucha gente todavía que tiene muchas cosas. Usted dice, mano, una pregunta. En el agua esa que bautizan la gente, ¿ustedes con esa agua qué hacen? Porque es que ese poco de pecado, todo ese poco de pecados que queda ahí, con eso lavamos las sillas, con la pecadera de todo el mundo. Entonces, ya está un poco de pecadoras esas sillas. Hermano, vea, ¿qué dice la Biblia? El bautismo que corresponde ahora a nosotros nos salva. Y ojo a dónde va, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, que el bautismo, aunque es un acto, no es de un efecto físico, sino espiritual. Cuando yo invoco el nombre de Jesús, es que la sangre de Jesús tiene eficacia en esa alma, en ese corazón, en esa mente. ¿Ya? A usted lo pueden bautizar en el río Bogotá y sale limpio, espiritualmente hablando. ¿Ya? No, hermano, que yo cuando veo el agua allá arriba en la pila bautismal, yo pienso es en un montón de sangre. No, eso es agua. Y lo que me da a mí es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Si tuviéramos que cocinar un sancocho de gallina con esa agua, hay que cocinarlo. ¿Qué hacemos? Ay, no, hermano, tampoco. Pero ¿y qué hacemos? ¿Va a chicanear usted? O sea, usted nunca hizo, bueno, puede ser que nunca ha hecho usted un sancocho de olla en el río. ¿Cuántos han hecho sancocho de olla en el río? Ay, no, pues ¿qué? Usted recogiendo el agua aquí
Y allá a 1 kilómetro, un poco de gente allá en el río. No quería decirlo, quería ser un poco más decente. ¿Ya? Hasta lavaban ropa. Y el que estaba 3 kilómetros abajo cogía la agüita y la ponía ahí y le echaba la gallina y eso cuando decía, ¡ya está! Salían todos como pirañas allá y ni dolor de barriga le daba a uno. ¿Ya? Ahora, pues usted dice, hay que bautizar a un hermano ahí, me da una cosa, yo cuando paso por ahí veo toda esa pecamenta ahí flotando, ahí tan feo eso. Hay gente que viene con el cuento de que, no, pastor, yo ahí no me bautizo. ¿Por qué? Porque yo quiero que un río se lleve mis pecados. Porque los pecados no corren. Súmele este otro pecado a esa brutalidad. No, hermano, no. Esto es algo simbólico, pero la aplicación que tiene en mi vida es espiritual. Si es la sangre, claro, la que me limpia y me lava, por supuesto que es la sangre. Por eso derramó. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Fuimos redimidos por su sangre. Claro que sí. Pero eso no es literal. Eso no es que los discípulos tuvieron que coger un baldecito allá donde Jesús estaba en la cruz, ponerlo ahí y después coger con una esponja. No, eso no. No, eso es algo simbólico. Así que yo no creo que haya diferencia en la sangre. No, que es que la composición molecular y química de la sangre de Jesús es divina. Así. No sabía. No, que la sangre de Jesús era azul y está comprobado. Bueno, a mí lo que me interesa es que cuando me invocaron el nombre de Jesús, mis pecados fueron perdonados. Y no sé cuántos tuvieron la experiencia aquí, pero yo, en mi caso personal, cuando salí del agua, salí livianito. Esa fue mi experiencia. Sentí que la carga que tenía, me la quitaron. Sin embargo, nosotros debemos recordar siempre que Jesús es completamente Dios y no meramente un hombre. Lo que parecía extraño o imposible, si se aplicaría al mero humano, llegar a ser comprensible cuando es examinado dentro del contexto de uno quien es ambos, totalmente Dios y total hombre a la vez. Lo que le estoy diciendo ahí es, si usted intentara desde su humanidad comprender la dualidad de Jesús, usted no es capaz. Desde su experiencia. A ver, pero yo pienso, a ver, ¿cómo sería? A ver, me voy a imaginar que Jesús está aquí. Está la hija de Jairo muerta ya. ¿Cómo sería eso? O sea, cuando él dice y le coge la mano y dice, Talita Cumi, ahí, ¿en qué momento se volvería Dios y dejaría de ser hombre? No, en ningún momento. En ningún momento. Por eso es que para nosotros no es fácil comprenderlo. Le voy a decir por qué. Porque aunque nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, nosotros no operamos los dones a voluntad. Si yo tengo dones de sanidades, yo no puedo operar el don cuando yo quiera, porque si no me iría para el Hospital Simón Bolívar y lo saco a todos de allá. ¿Ya? Y a partir de aquí les digo, hermano, cuando usted tenga medio gripita, cosas, venga que yo lo sano. No, el Espíritu Santo es el que opera los dones. Pero en Jesús no es así. Quiero que me entienda eso. Jesús no tenía que esperar que el Espíritu de Dios se activara en él para él hacer una obra. Es que él es Dios. Así que él hacía lo que quería cuando quería. Y no tenía que pararse el pelo aquí atrás así. Uy, ahí llegó, sé sano. No, nada. Nada, porque él todo el tiempo es Dios. Hermano, yo no entiendo, yo tampoco. Espere llegar y cuando lo vea cara a cara, le pregunta, ¿cómo se activa eso? Porque es que hay cosas en la Biblia que no son fáciles de entender. Jesús va caminando y una mujer toca el borde del vestido y queda sana. Jesús para y dice, me sacaron poder. ¿Ya? Parece que la persona esta trabajó en Caño Limón Comeñas, en el oleoducto.
sea que al oleoducto le abren unos huecos, los perforan y por ahí se roban el crudo. Bueno, Jesús opera cuando Él quiere. Por eso Él dice, yo le doy la vida a quien quiera y se la quito, porque tengo poder para darla y para quitarla. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la voy a dar. Entonces, Él va caminando, lo tocan y dice, uy, alguien me tocó. Y Pedro dice, deje la quejadera, que a nosotros todos nos aprietan también y nosotros no estamos chillando. Y Jesús le dice, no, es que de mí salió virtud. Alguien descubrió que me podía sacar poder sin que yo lo autorizara, sin que yo dijera, sé sana. Alguien aquí tiene la fórmula. Y entonces la mujer dijo, fui yo, porque dije, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Yo reconozco que tú eres el Mesías, y en esas orlas de tu vestido traes sanidad y salvación. Y toqué una orla de esas y efectivo. Entonces, ¿cómo ve usted eso? ¿Será que Jesús no sabía que lo iban a tocar? Él es Dios, pero el humano no sabe todo. El humano iba caminando. El humano, cuando sintió, fue que le extrajeron de él y dijo, alguien sacó de mi poder. ¿Cómo lograría? Esto toca parar y toca preguntar por qué. ¿Cómo me sacaron poder? Todos me han tocado, todos aquí me aprietan, pero hay alguien que hizo algo distinto. Entonces, hermano, esas cosas para nosotros no son sencillas de entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos supeditados al Espíritu Santo. Yo, hermano, que quiero hablar en lenguas, venga a ver. Y yo le pongo la mano a usted encima, en lenguas, no pasa nada. No pasa nada. Pero resulta que un día cualquiera hay alguien ahí, yo veo, y lo toco y ¡pum! Empezó a hablar en lenguas. Digo, qué poder el que tenga. Le hice así, de una empezó a hablar en lenguas. No, el que bautiza con Espíritu Santo es Él, no yo. Así que si Él quiere usarme, me usa. Cuando Él quiera, no cuando yo quiero, porque eso sería un chicharrón. Pero Jesús es distinto, porque Jesús, aunque estaba supeditado a la voluntad del Padre, Él actuaba con poder porque Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, la próxima vez que usted vea un plural, entienda de quién están hablando, del hombre o de la divinidad, de la carne o de la deidad. Y así va a poder entender cualquier texto que ustedes le presenten ahí. Que mire, Jesús le dijo a la mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice, ¿cómo hablaría ahí? ¿Como Dios o como hombre? No ha llegado mi hora todavía. ¿Cómo habló ahí? Eso es lo que usted tiene que interpretar y conocer. Hermano, tome el tiempo que quiera, pero jamás se le cruce por la mente pensar, uy, ay, ay, son como dos. Uy, ay, 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 si van a ser tres. Mire lo que dice Pablo, el amor de Dios, la gracia de su Hijo y la compañía del Espíritu Santo. Ahí está. No, alguna explicación bíblica tiene que tener. Entonces, cuando usted cambia el chip y ya no ve personas, sino manifestaciones y oficios, usted entiende. Ah, ya entiendo. Es que del Padre es que viene todo. Él es la fuente de todo, por eso es el amor. La gracia del Hijo, claro, porque es a través de Jesús que nosotros conocemos la gracia. Y la compañía del Espíritu Santo, claro, porque es el Espíritu Santo el que habita en todos nosotros y nos hace tener comunión. Ahí está. Un solo Dios que tiene tres manifestaciones para la salvación del hombre. Colóquese en pie y oremos. Démosle gracias a Dios, hermanos. Digámosle al Señor que agradecemos la obra maravillosa, la obra especial, espectacular que ha hecho para salvarnos. Era imposible, pero Él lo hizo posible. Tenemos el Dios todo suficiente y todopoderoso. Señor.